siempre agradecido al profesor Miguel con su invasión allí y editaba los videos que están en el canal de YouTube, que le invitamos a hacerle difusión. Y bueno, nada, hoy el profesor Humberto nos está hablando, nos va a hablar de nanotecnología, pequeñas grandes cosas. Profesor Humberto, bueno, profesor de la escuela y del Centro de Microscopía Electrónica, doctor Linsu Ogura, también de la facultad. Bueno, pues nada, gracias Humberto. Gracias. Bueno, un poco primero el título. Yo había asistido a las distintas charlas, las últimas charlas, tuve la oportunidad de asistir y entonces pensé que hacer una mezcla de temas. Estaba un poco en la nanotecnología, pero creo que va a haber elementos que me parece que son interesantes para la discusión, ¿no? Espero que esto estimule de alguna manera algún tipo de reflexión en el departamento. Pequeñas grandes cosas, bueno, pequeñas por las dimensiones que ya vamos a ver, y grandes por lo que se aspira asociado a toda esta tecnología que surge del estudio cada nanoescala, ¿no? Entonces, un poco para tener idea de los tamaños, bueno, tenemos acá distintas dimensiones partiendo de 1 milímetro y llegando a 10 a la menos 10 o un astro. En el caso de la nanotecnología la vamos a ubicar entre 10 a la menos 9 y 10 a la menos 7. Aunque se habla de 10 a la menos 9, uno normalmente está hablando de nanómetros o cientos de nanómetros. Podemos definir un poco el límite, digamos, práctico alrededor de los 500 nanómetros. Entonces, ahí es donde vamos a estar ubicados. Cuando hablo de nanotecnología, un poco extendiéndonos a nuestro ámbito, también puedo hablar de nanociencia como base formal del conocimiento que después va a ser aplicado en el término tecnológico, ¿no? Entonces, cuando hablo de nanotecnología, porque es el término más comúnmente aplicado, pero también pudiese hablar de nanociencia, es decir, hacer ciencia en escala de nanómetros. Entonces, tal como indiqué, vamos a regirnos en esta escala. ¿Y qué buscamos? Bueno, la manipulación, estudio y manipulación de materia a nivel nanómetro. Aquí tengo algunas referencias naturales con respecto a las dimensiones, porque es interesante tener una idea de escala. ¿Okay? Bueno, tenemos 5 milímetros una hormiga, un pelo humano talones de 10 a 50 micras, y así vamos bajando hasta llegar a la escala en la cual vamos a estar trabajando, que es del orden de 10 a la menos 9. ¿Qué ofrece? Bueno, la posibilidad de fabricar y materiales de máquina a partir de la manipulación. Aquí tenemos un sistema construido con moléculas de monóxido de carbono sobre platino, que ha sido manipulada molécula a molécula, ubicándolos sobre un sustrato, en este caso platino. Entonces, bueno, un poco en la primera parte de la charla voy a hablar justamente de nanotecnología, pero en términos generales, para ubicarnos en el porqué ese título, pequeñas grandes cosas. Pero esta frase de William Gibson, la tomé de un libro que, por cierto, José refirió en su Facebook, que es un libro referente a la física de 2100. ¿Okay? Un poco un libro que trata de pensar cómo estaremos, basado en una serie de entrevistas realizadas en la actualidad de lo que se está haciendo, cómo podemos proyectar lo que la física sería en el 2100. Y una de las frases que refiere Kaku, que es el autor, es esta frase donde dice, bueno, el futuro está aquí, es decir, ya hay cosas andando, sin embargo no hay una distribución uniforme de ese conocimiento, de esa tecnología. ¿Okay? Pero hay mucho de lo que se aspira a alcanzar con este tipo
tipo de tecnología que ya está en el ambiente, ya están en los laboratorios, ya se están haciendo investigaciones al respecto. Un poco para ver cómo han sido los desarrollos industriales. Estamos hablando de una posible revolución, ¿ok? Y en este caso una revolución industrial. Y aquí estoy mostrando un esquema donde vemos más o menos cómo es la evolución de este tipo de actividades, ¿no? Si vemos acá, nosotros ahorita estaríamos en términos de la computación, ¿ok? Estaríamos, digamos, en una zona de crecimiento lineal, ¿ok? Y eventualmente ese crecimiento, si tomamos en cuenta solamente la tecnología actual, va a llegar un momento en que se estanca. O sea, si seguimos tomando en cuenta la tecnología del silicio, esa área se estancaría, ya vamos a ver más adelante, producto de la imposibilidad de seguir reduciendo el tamaño de los circuitos. Y entramos en otra posible revolución, que sería, estaríamos ubicados acá, es decir, que apenas estamos en una etapa de crecimiento, que sería una posible revolución nanotecnológica. En términos de inversión, ¿esto qué significa? Bueno, hay países, en este caso Estados Unidos, donde hay una inversión fuerte. Fíjense ustedes, desde el año 2001, como fue creciendo, ahorita hay una pequeña disminución, posiblemente producto de su situación económica interna, pero estamos hablando de grandes inversiones en el área de nanotecnología. Es decir, que hay una percepción de que esto es un área que en el futuro va a ser muy importante y que ya está produciendo ganancias en términos de productos relacionados a la nanotecnología que lo proyecta como un área prioritaria. Dos enfoques, existen dos enfoques, uno de lo que llamamos top-down, que sería un escalamiento de cosas que conocemos en tamaño macroscópico, llevarlo a niveles nanométricos. No sé, la profesora Liseta habló de la semana pasada, y no sé si le mencionó alguno de los estudios que ella está trabajando justamente en términos de molienda, es tratar de, a través del mecanismo de molienda, reducir los tamaños de partículas. Y bueno, esto introduce una serie de propiedades nuevas a las partículas, que es justamente lo que ella estudia. Pero existe otro mecanismo, microfabricación, nanolitografía y manipulación individual de átomos y moléculas. El otro enfoque es un enfoque de abajo hacia arriba. Bueno, en principio el fuerte sería la síntesis química, en el sentido de que es producir reacciones químicas para producir materiales, pero está también la biotecnología, que sería modelar o utilizar propiedades de los sistemas biológicos para tratar de tener propiedades de sistemas nanotecnológicos inspirados en la biología, y una de esas características es justamente el autoensamblaje. Los tejidos se autoensamblan y eso es una de las propiedades que pueden ser explotadas en ese sentido. Poco algunas imágenes que reflejan esto. Fíjense ustedes acá el tamaño de estos engranajes. Son engranajes cuyas dimensiones están por debajo de la dimensión de un ácaro. Por supuesto tenemos circuitos impresos, y acá, bueno, para nosotros físicos, un sistema interesante, pero vamos a ver un poco más en detalle, que es la ubicación, lo que llaman el corral de átomos, ¿okay? Que se logra justamente por la captura individual de átomos y moléculas mediante un nuevo sistema biológico. El otro es de abajo hacia arriba, hay sistemas naturales donde de alguna manera se autoensambla. Se autoensambla, en este caso un liposoma, tenemos por ejemplo nanotubos de carbono, también obtenido mediante síntesis. Tenemos sistemas mixtos, donde tenemos sistemas estilo, en este caso un neurochip, una neurona, y de alguna manera hay posibilidad de hacer contactos con la misma y tener propiedades
y empezar a hacer sistemas basados en sistemas biológicos. Esto plantea, esta gráfica es para plantear que ahorita se habla de tecnologías convergentes. Se habla de 4 grandes tecnologías y que en ellas en un momento van a converger, tal como se señala allá, en las tecnologías que van a ser la base fundamental del desarrollo humano, ¿okay? En términos de su bienestar, que son justamente la nanotecnología, la biotecnología, la tecnología informática y la parte cognitiva, o sea, la representación, cómo el cerebro representa y procesa la información, que son las 4 ramas importantes, y en todas, aunque están divididas de esa manera, en todas interviene la nanotecnología. ¿Okay? Aquí está dibujada como una de las posibles tecnologías convergentes, pero ya hablamos, por ejemplo, de bio-nanotecnología. Y en el caso de la informática, por supuesto, todo lo que tenga que ver con computación cuántica, justamente es un tema que está relacionado con el procesamiento de datos y con la posibilidad de crear computadoras a nivel molecular. Entonces esto nos define, podemos definir 3 grandes áreas, pero como ya dije, estas áreas empiezan a, llega un momento en convergen también, una de nanomateriales, otra de nanoelectrónica y otra nanobiotecnología. En la primera, bueno, la producción de materiales nanoestructurados. En la segunda, todo lo que tiene que ver justamente con la electrónica y como fin el desarrollo de nanocomputadores. Y la bionanotecnología es sistemas nanoscópicos basados o inspirados en sistemas biológicos. Algunos de los aspectos que serían relacionados acá en estos temas. Una de las propiedades que más se explota tiene que ver con la gran relación superficie-volumen, por ejemplo, en catálisis. ¿Okay? Si tenemos partículas muy pequeñas, la cantidad de átomos de superficie en comparación con la cantidad de átomos de volumen, su relación se hace comparable y eso le da propiedades interesantes a las partículas que pueden ser explotadas, por ejemplo, en el caso de catálisis, eso es fundamental. Pero además, el reducir el tamaño lleva a que se den propiedades físicas y químicas únicas. En el caso de dispositivos electrónicos, pero está todo lo que tiene que ver de LEDs, utilizar nanotubos para realizar funciones. En este caso, la posibilidad de sustituir la tecnología de silicio por tecnología de carbono lleva a poder sustituir muchos de los componentes, diodos, transistores, compuertas, LEDs. Se logra, por ejemplo, en el caso de los nanotubos, con nanotubos de finalidad distinta, lograr que sus propiedades de conducción pasen a ser, por ejemplo, conductores, semiconductores tipo N, tipo P, dependiendo del grado de fidelidad. Tenemos nanopartículas, nanohilos y todo esto buscando alguna aplicación del punto de vista electrónico. Esto, bueno, un poco lo que se aspiraba en términos de la tecnología actual, se rige por lo que llamamos la ley de Moore, que se aspira que cada 2 años se logre 2 órdenes de magnitud en términos de la reducción del tamaño de la cantidad de componentes, y estamos llegando a un top. Aquí en esta parte de acá estamos hablando de los computadores actuales, el quad-core y esas cosas están ubicadas en esa cantidad de transistores por pulgada cuadrada. Pero eso llega a un momento, la gente de teoría entiende que al llegar a esa escala, lo que entendemos como procesos de conducción a nivel macroscópico ya empiezan a entrar en un régimen cuántico, y entonces toda esa tecnología tiene también una limitante desde el punto de vista no solamente de conducción, sino por ejemplo de potencia también. En términos de
La reducción, bueno, vamos, si lo vemos ahora a la revés, en términos generales, aquí uso como ejemplo el sistema óptico, un televisor, como eventualmente vamos disminuyendo el tamaño hasta que entremos en lo que aspiramos sea la electrónica molecular. En el caso de medicina, bueno, empiezan a haber sistemas combinados en términos de reparación de tejidos, la posibilidad de hacer sensores con una alta sensibilidad que permitan detectar, por ejemplo, en grados muy tempranos una enfermedad. Tenemos la posibilidad de hacer sistemas biológicos combinados con sistemas no biológicos para dispositivos bioelectrónicos, digámoslo así. La posibilidad de hacer una distribución de fármacos selectiva, ya vamos a ver un ejemplo más adelante. Todas estas cosas serían algunos de los temas que toca el mercado biológico. Y en el futuro se aspira entrar en lo que se llama los NEMs. En el futuro cercano, ya veremos, que es tratar de hacer dispositivos electromecánicos basados en un concepto que es ya no hablar de una química o una estructura química rígida, es decir, lo que convencionalmente aprendemos durante la carrera, que tiene que ver con, por ejemplo, el ángulo entre distintas ramas de una molécula o la ubicación de los átomos de acuerdo a la estabilidad energética, sino una química dinámica, es decir, la posibilidad de que partes de alguna molécula tengan movilidad. Por ejemplo, la apertura de una membrana implica la movilidad de una cierta rama de una molécula. O, como vamos a ver más adelante, la posibilidad de que bajo ciertas condiciones yo tenga que la molécula gire. Si una molécula gira, ya yo puedo pensar en la posibilidad de, si yo logro utilizar esa energía, puedo pensar en un motor a nivel molecular. ¿Okay? Entonces, eso es un tema que está... Cuando les digo que el futuro está acá, o sea, que nos rodea, es que ya hay muchas cosas que comercialmente utilizan la nanotecnología. De hecho, es parte muchas veces de la propaganda, es decir, que es nanotecnológico da una suerte de caché. ¿Okay? Entonces, tenemos cremas donde justamente se utilizan liposomas para tener un producto cosmético en su interior y la distribución se hace por esta vía. Tenemos cosas donde se mejora la capacidad de almacenamiento, la resistencia de los materiales. Esto es simplemente un pequeño ejemplo de algunas de las cosas que ya utilizan nanotecnología. Ropa que de alguna manera es resistente a las manchas, por ejemplo, ese tipo de cosas incorporan elementos nanotecnológicos. Entonces, eso es un poco para darle una visión general. Ahora, en esta parte, lo que quiero es hablar de lo que se conoce como microscopías de proximidad, ¿okay? O hay un distinto nombre, en inglés se llama Scanning Microscopy. Se trata de una microscopía de lo que llamamos de sonda que escanea, ¿okay? Y esto ha sido uno de los avances más importantes en términos del desarrollo de la nanotecnología. Los retos que nos impone la nanotecnología están el control del crecimiento. O sea, yo quiero producir materiales, entonces tengo que de alguna manera ver cómo controlo el crecimiento. Si por ejemplo quiero hacer un sistema que esté compuesto por pequeñas partículas a nivel nanométrico, cómo es ese crecimiento, si se organiza, si lo logro extender más allá de una dimensión nanométrica. O sea, si yo quiero hacer, por ejemplo, una sábana, digamos, por decir algo, una cosa que tenga una dimensión del tamaño de una sábana, a partir de elementos nanométricos, tengo que ver cómo es ese proceso de crecimiento, ¿no? Caracterizar eso. El otro es la manipulación. Bueno, eso introduce un reto porque ahora tengo que
empezar a ver, a necesitar herramientas que trabajan en esa escala. Y bueno, ya lo mencioné en caracterización, es tratar de ver entonces cuáles son las propiedades de esos materiales y cómo logro, entre comillas, ver lo que está sucediendo. Entonces ahí es donde, por lo menos en dos aspectos que tienen que ver con la caracterización y la manipulación, entra esto que llamamos sondas nanométricas o scanning probe microscopy. Después les comento lo de esta es una tecnología que, a diferencia de lo que convencionalmente concebimos como microscopía o como observar, cuando uno observa, ¿qué está haciendo? Bueno, uno tiene un sensor que es el ojo conductor, ¿verdad? Tiene un sistema de procesamiento que sería nuestro cerebro, tiene un objeto que quiere observar y requiere de un elemento, una sonda que va de alguna manera a detectar el objeto. Por ejemplo, en el caso de nosotros es un fotón. Un fotón incide sobre la muestra y la muestra interactúa con ese fotón y producto de esa interacción yo logro obtener información. ¿Okay? Es decir, que si yo quito la fuente de luz, no veo el objeto. Si quito el objeto, por supuesto, tampoco lo veo, porque estoy quitando otro elemento esencial en esa ecuación. Y si quito el detector, tampoco logro procesar, y por supuesto si quito el procesador, también, ¿no? O sea que todos los elementos son esenciales. Estas técnicas se basan en un esquema diferente. Se basan en lo que sería el mecanismo por el cual ve una persona invidente. ¿Okay? Tiene un bastón, ¿okay? Que pasa a ser ahora su elemento detector y golpea sobre los objetos, y esa interacción entre su bastón y el objeto lo que permite luego con el procesador interpretar su entorno. Ese es el concepto detrás de este tipo de mecanismos de observación, digamos. Aquí hago una comparación con los otros métodos. Una de las cosas importantes es que lo que convencionalmente, y yo pertenezco al centro de microscopía, por ejemplo, nosotros trabajamos con microscopía de barrido, donde se hace el mismo esquema, pero se sustituye el fotón por un electrón. El electrón es mi proyectil que dispara mi muestra y yo recojo la información de la interacción entre el electrón y la muestra. Por supuesto, con un detector ajustado a la necesidad de detección de un electrón. Eso me permite llegar en el plano a una resolución que está del orden de 2 nanómetros. De paso a la cuña, acabamos de entrar uno, y la resolución está del orden de 1.2 nanómetros. Ya está operativo, estamos empezando a utilizarlo en la nueva sede del centro de microscopía electrónica. Sin embargo, la posibilidad de detectar profundidad es relativamente mala, incluso mala comparado con los métodos ópticos. ¿Okay? Y eso es porque algo que para nosotros es una buena propiedad es que todo aparece en foco. Si yo trato de enfocar mi mano acá, automáticamente pierdo foco de la mano que está en la parte posterior, y eso no permite medir. Si yo no logro diferenciar, si ambas cosas estuviesen en foco, yo no puedo saber en qué posición estoy porque pierdo relación de profundidad. En el caso de estas técnicas, repito, tocando y muestra, yo puedo alcanzar resoluciones que están por debajo del ámbito. ¿Okay? Tenemos una escala de nanómetros, estaríamos hablando de, me estoy acercando a 0.01 nanómetros, estoy en el orden de los ámperos en términos de Jesús. La propuesta inicial de estos dos investigadores de IBM Zurich
La propuesta la vamos a ver, surgió en 1981 con el microscopio de efecto túnel. 4 años después hicieron una propuesta que es el microscopio de fuerza atómica, ¿verdad? Y en el año, y 5 años después, o sea, solamente un año después de haber inventado el segundo microscopio, obtuvieron el premio Nobel. Compartieron este premio Nobel con Pruska, que en los años 30 ha inventado el microscopio electrónico. Es decir, que tal fue el impacto de esta tecnología que apenas un año después acaban recibiendo este reconocimiento. Rápidamente, voy a pasar un poco. La primera propuesta se basa en la dependencia que tiene la corriente túnel, ¿okay? Entonces, nuestro curso de física cuántica 1, ¿okay? Tenemos un escalón, ¿okay? Tenemos una partícula cuya energía está por debajo de la energía del escalón, y hay una probabilidad no nula que exista una manifestación de su función de onda del otro lado del muro o de la barrera, y eso va a depender del espesor de esa barrera. ¿Okay? Si el espesor es muy ancho, el decaimiento dentro de la barrera es de tipo exponencial, por lo tanto, desde el otro lado tengo una señal muy baja, y a medida que yo voy disminuyendo el espesor, la manifestación o la amplitud que se obtiene de la onda asociada a la partícula del otro lado es lo suficientemente alta para yo hablar de lo que se llama tunelaje. ¿Okay? Entonces hay una probabilidad no nula de que la partícula, aún teniendo menor energía que el muro, que tiene que saltar, entonces ella de alguna manera atraviese ese muro. Eso implica que si yo tengo, lo que ellos hicieron fue tener una punta conductora y una muestra conductora, aplicar una diferencia de potencial y registrar la corriente que se obtenía, a ello acercar la punta sobre la muestra conductora. ¿Okay? Y esa dependencia es exponencial, quiere decir que un pequeño cambio en la separación hace que cambie sustancialmente el valor de esa corriente. Y ese mecanismo, esa dependencia exponencial, que ofrece una alta resolución en profundidad. ¿Okay? Si yo este sistema lo controlo mediante un sistema que me intenta mantener constante la corriente, y yo ahora voy moviendo mi punta sobre la muestra, lo que encuentro es que yo al encontrar un obstáculo necesito levantar la punta para poder mantener constante la corriente. De lo contrario, haría contacto con el obstáculo y la corriente sería mucho mayor que la que he prefijado como mecanismo o como lectura para mi sistema de control. Este mecanismo entonces permite conocer el perfil que estoy recorriendo con la punta, y si hago este barrido a manera de raster sobre la muestra, puedo entonces obtener un mapa de una información que está relacionada con la topografía de la muestra, y la topografía de la muestra a nivel atómico. ¿Okay? Entonces obtengo resolución atómica a nivel en el espacio real, a diferencia de, por ejemplo, el caso de rayos X, donde obtengo en el espacio recíproco, obtengo la información y tengo que reinterpretar cómo es la estructura cristalina a partir de una conversión del espacio recíproco al espacio real. Cuando digo que es una información relacionada a la topografía, es que, bueno, esto sería un poco el esquema, ¿okay? Aquí estoy mostrando lo que sucede justamente cuando tengo dos materiales y hay un decaimiento exponencial. Si yo lo disminuyo la barrera, tengo una amplitud del otro lado de la barrera que es distinta a cero. ¿Okay?
Cuando digo que está relacionado es porque en realidad, tratándose de la conducción de electrones de un material a otro, tiene que ver, si uno es formal, con la densidad de estados, más, este sería la densidad de estados de la punta, que tiene el comportamiento de E a la un medio que estudiamos para materiales conductores en física cuántica 1, y aquí tenemos la densidad de estados del material, y ahí tiene una estructura superficial, y lo que me permite en realidad hacer esta técnica es hacer un sondeo de, si en este caso donde no estoy manteniendo constante si no mantengo constante el voltaje entre ambos, yo puedo hacer incluso una espectroscopía de cómo son los estados locales en la superficie del material. ¿Okay? Si yo mantengo constante el voltaje, estaría en una situación similar a esta, lo que voy a registrar, si tengo distintos materiales, por ejemplo, es que voy a registrar también una cosa que está correlacionada entre la altura y la capacidad de conducción de ese material, es decir, los estados, la densidad de estados disponibles de ese material para el tránsito de electrones desde él. Esto tiene que ver, bueno, un poco, volviendo a la parte nanotecnológica, aquí la física tiene que ver un poco cómo justamente se deforma la estructura de la densidad de estados. ¿Okay? En el caso del bulto tenemos, bueno, como primera aproximación, una dependencia de tipo E a la un medio. Si empiezo a hablar de películas delgadas, entonces esa densidad se deforma de esa manera, a manera de escalones. Si empiezo a hablar de alambres a nivel nanométrico, entonces empiezo a tener una deformación que se parece mucho a una serie de bandas, o mini bandas ahora sobre la banda original. Y si llego al grado de nanopartículas, entonces tengo una suerte de átomo, ¿verdad? Donde tengo niveles bien discretos en términos de la energía. Y eso es parte de lo que está detrás del cambio de propiedades de estos sistemas. Entonces, con esto que puedo tener, bueno, la estructura cristalina, puedo observar directamente el efecto en el cristal, puedo, siendo la punta conductora, puedo promover reacciones químicas, puedo analizar la superficie que conductora y semiconductora, y esto es un punto importante, eso era una limitante, solamente podía observar materiales conductores y semiconductores. ¿Okay? Y bueno, los mapas que acabo de hablar, mapas de densidades superficiales. Esto es una de las cosas importantes que quería, es justamente lo que le hablaba de la dinámica. Fíjense ustedes este sistema, esta es una simulación de este sistema, y si observan las láminas que está acá, ven que hay resolución atómica sobre cada uno de los constituyentes de esta molécula. ¿Okay? Fíjense ustedes, aquí logro ver la ubicación con lo que está relacionado con la ubicación del átomo. ¿Okay? Si hay un pequeño cambio en la ubicación de este elemento, fíjense ustedes que todo lo demás permanece igual y este fue moviéndose acá. Fíjense cómo la imagen que tengo de aquel lado conserva la resolución atómica, salvo este elemento acá que perdió por completo esa resolución. Es decir, que yo puedo decir que la imagen sigue teniendo la resolución atómica y que hay un cambio en las propiedades de ese elemento dentro del sistema que hace que se pierda. Y la propuesta, si uno ve una representación tridimensional del sistema, lo que observa es que hay una suerte de giro de esa molécula. Y eso tiene que ver con lo que les estaba diciendo de la posibilidad de usar sistemas moleculares que ya tienen una dinámica, ya no son
estáticos, sino que están relacionados a una física. Hay la posibilidad de caracterizar moléculas orgánicas, ¿okay? Ver elementos a nivel, voy a saltar un poco rápido por el tiempo. Sí, hacer estudios que sean eléctricos y magnéticos, manipulación de moléculas, y aquí fíjense ustedes este sistema interesante donde han sido ubicadas moléculas en una suerte de corral, y en el centro hay un aumento de la amplitud, como una suerte de pseudomolécula. Ahí no hay ninguna molécula, pero lo que se observa ahí es el efecto de superposición de las ondas de todos los átomos, en este caso son átomos, perdón, de todos los átomos que están alrededor. Entonces ahí donde se observa una manifestación directa de la dualidad onda-partícula. ¿Okay? La dificultad planteada con la necesidad de que fuese conductora los indujo a buscar un mecanismo que les permitiese detectar materiales que no fuesen conductores. ¿Okay? Y para hacer eso, ellos se plantearon lo siguiente: un mecanismo que me permite detectar pequeños desplazamientos incluso a nivel subatómico. Entonces, ellos, en una suerte de malabarismo, su primera propuesta fue tener un brazo, una punta muy delgada, y al acercar esta punta a un material, tratar de medir la fuerza de interacción entre la punta y el material. Y si yo tengo un brazo, yo puedo pensar en que esto tiene una constante eléctrica y que el desplazamiento de ese brazo está relacionado con un K, una constante K de un resorte, y que el desplazamiento por la constante K es una medida de la fuerza de interacción. Para medir el desplazamiento ya tenían el equipo, pero eso implicaba tener un brazo y tener una punta, su punta del efecto túnel en la parte posterior del brazo. Eso es un verdadero acto de malabarismo. Una alternativa que es más común ahora es ubicar un láser, hacer incidir un láser en la parte posterior y recoger en un sistema de fotodiodos el reflejo de ese láser. ¿Okay? Al haber un desplazamiento del brazo, cambia el ángulo y por supuesto va a haber un desplazamiento también sobre el fotodetector. De esa manera yo logro de nuevo medir ahora el desplazamiento, relacionarlo con la constante del resorte del brazo, y eso me da una idea de la fuerza de interacción entre la punta y la muestra que estoy observando. Entonces sería más o menos este esquema, veo una imagen, teniendo el microscopio, el láser incide y de acuerdo al desplazamiento uno logra ubicar este spot en su fotodetector. ¿Qué estamos midiendo? Bueno, si uno pudiese pensar que la interacción es entre los primeros átomos constituyentes de la punta y los átomos constituyentes de la muestra, y tiene una suerte de curva que se parece mucho a la curva que manejábamos cuando estudiamos moléculas, donde tenemos una componente atractiva, ¿verdad?, y una componente repulsiva, y la suma de estas dos nos da una suerte de curva estilo Lerner-Jones, que nos puede permitir evaluar la interacción de esos dos átomos, ¿no? En el caso de la molécula teníamos una posición de equilibrio y teníamos todo lo que sabemos, modos de oscilación y de rotación que estudiamos en la carrera. Acá podemos hablar del mismo tipo de curva, ya vamos a ver más adelante que es otro tipo de fuerzas que interactúan también, y tenemos varios modos de funcionamiento. Uno que vamos a llamar modo contacto, donde ya las nubes electrónicas empiezan a superponerse y empiezo a tener efectos cuánticos que me impiden la ubicación de electrones en los mismos estados cuánticos y una repulsión muy fuerte
sumada a la repulsión colombiana de los núcleos, tenemos una fuerza atractiva, ¿ok? Y a eso me define varios modos. Uno, el modo de contacto, donde yo digo que efectivamente toco el objeto que voy a ver, entre comillas. En modo no contacto, donde puedo pasearme por arriba y ver la interacción sin tocarlo. Y un modo intermitente, que sería el que haría el ciegito con su bastón, ¿no? Está en contacto, no contacto, contacto, no contacto. ¿Cuánto es lo más que te aleja de la muestra en ese caso? Vamos a ver, o sea, depende del tipo de interacción que uno vaya a ver. Entonces, en el modo contacto estamos hablando de fuerzas repulsivas que van del orden de 10 a la menos 6 a 10 a la menos 9 minutos. ¿Ok? Un poco para que tengan una idea, si uno agarra 1 kilo de harina pan, si lo consigue, ¿okay? Se lo ubica en la mano y calculamos 10 metros sobre segundo al cuadrado de aceleración, entonces estaríamos hablando que 1 kilo corresponde a 10 minutos, ¿no? Sería 1 por 9,8. ¿Ok? Si dividimos esto y en lugar de 1 kilo agarramos 1 gramo, es 1 gramo, entonces todavía estaríamos hablando de orden de magnitud menos, ¿no? O sea que estamos hablando de 10, ahora estamos hablando de 10 a la menos 2. 10 a la menos 2 newton. Todavía nos falta para llegar acá 7 órdenes de magnitud. O sea que lo que estamos hablando es una interacción verdaderamente pequeña. Y en el caso de la repulsiva, podemos medir fuerza repulsiva del orden de 10 a la menos 12. ¿Ok? Entonces lo que estamos midiendo es una interacción verdaderamente, no solamente local, sino verdaderamente débil. ¿Ok? Lo que te preguntaba, de la distancia depende. Las distintas fuerzas que pueden interactuar tienen alcances distintos. Una fuerza magnética puede estar del orden de algunos cientos de nanómetros. ¿Ok? Una fuerza, estamos hablando de la tensión superficial, si estoy viendo una gota. ¿Ok? Entonces eso tiene un alcance mayor. Hay distintas, y justamente la posibilidad de tú detectar distintas fuerzas a distintas distancias te permite aislar algunos efectos del otro. ¿Ok? Después les digo la otra. Entonces los modos serían estos: el contacto, no contacto, intermitente. En el caso del intermitente, lo que se hace es hacer que la punta oscile. ¿Ok? Y esa oscilación tiene dos componentes. Una es la atenuación de la amplitud por la interacción de la punta con la muestra, la amplitud disminuye, y la otra es la fase entre la fuerza impulsora y la fase que yo registro efectivamente en el fotodiodo. Y esa fase me da una idea del tipo de interacción y me puede dar información sobre el tipo de material que estoy típicamente tenemos entonces la topografía, la señal de error, que es en el sistema de control, en lo que yo estoy fijando, que quiero que detecte, que fije como parámetro, y el valor real, y la fase, que es en el caso particular. Entonces, ¿qué tipo de información podemos tener? Una imagen de fase, eso me da características de la picoelectricidad de la muestra, imágenes de fuerza magnética, de fuerza eléctrica, una imagen de corriente. Puedo hacer manipulación, yo puedo agarrar una punta de diamante y insertarle un material y deformar el material, ¿ok? Y vamos a ver luego, si el tiempo lo permite, la medida de curva de fuerza. Todo esto, bueno, así como les dije que teníamos un microscopio electrónico recién instalado, tenemos también entonces un sistema de AFM en la facultad como parte de un proyecto de Misión Ciencia. Serían los componentes, las puntas,
el sistema completo, el mecanismo de control y barrido de la punta, el software, y una cosa importante que es, si estamos tratando de medir dimensiones del orden de nanómetros, cualquier variación térmica de los materiales o cualquier ruido acústico o efecto del aire acondicionado puede tener desplazamientos mayores al que quiero medir. Entonces requiere de un aislamiento térmico y un aislamiento acústico. Permite trabajar en un contacto vacío. Podemos, en este caso no, en el caso que tenemos no, pero podemos trabajar en líquidos. Yo puedo tener una muestra in vitro y trabajar en líquido. Para observarla puedo hacer electroquímica. ¿Okay? Existe la posibilidad de tener sistemas más complejos donde pueda obtener control de temperatura y condiciones biológicas. Entonces, rápidamente voy a pasar por algunas de las cosas que estoy haciendo relacionadas con este equipo y relacionadas con nanotecnología en general. Y esto fueron pensamientos porque, bueno, si no quiere tener algún éxito, hay que trabajar, ¿no? Y esto justamente muchas veces requiere más trabajo del que uno pudiese requerir. Por ejemplo, una tecnología bien establecida como la microscopía electrónica de barrido o de transmisión. Aquí hay mucha física y requiere efectivamente entender lo que está sucediendo para poder. Aquí un poco a manera de ilustración, estas son algunas imágenes de sustratos tomados que medí, tomados a distintas amplificaciones. ¿Cómo se logra la amplificación? Es la misma manera que se logra con un microscopio electrónico de barrido. Tú barres un área cada vez más pequeña y proyectas sobre el mismo área de tu pantalla o de tu esquema, ¿no? Entonces, la relación de amplificación está relacionada con las dimensiones de lo que barres en relación a las dimensiones de tu pantalla fija. Si yo barro cada vez más pequeño, entonces el factor de amplificación cada vez mayor. Entonces, fíjense ustedes cómo aquí logramos ver planos atómicos, ¿ok? Esto en un estudio para materiales de interés en el caso de electrónica. Puedo evaluar, esto es algo que hacemos más o menos frecuente, evaluar recubrimientos. Tenemos un recubrimiento del orden de 20 nanómetros, ¿ok? Y simplemente obteniendo el perfil en esta imagen podemos medir fácilmente, con cierta facilidad, la altura. Esto es un sistema nanoestructurado donde se han hecho con pequeñas partículas una suerte de matriz. Luego se ha evaporado oro, una capa de oro, y se extraen las partículas que sirven de soporte y queda una suerte de concha con estructura, ¿no? Dice ustedes cómo tenemos acá un barrido del orden de 5x5, el micromarca es un micrómetro, y cómo simplemente bajando el área a ser observada logramos tener resoluciones donde podemos ver efectivamente la estructura a nivel nanómetro. Aquí la micromarca es 40 nanómetros, ya estamos en un régimen verdaderamente nanómetro. Esto, una nanopartícula, vamos a ver más adelante dónde está ubicado este trabajo, pero simplemente a manera de explicación, ¿qué tipo de cosas podemos tener? Bueno, una imagen de la nanopartícula, podemos hacer procesamiento de imágenes. Una de las cosas importantes en esta área también es la posibilidad o el requerimiento de hacer procesamiento de imágenes para obtener la información. ¿Okay? Esto tiene una escala, presenta una escala donde aquí tenemos el 0 en lo oscuro y lo más claro está a una altura de 76,7 nanómetros. ¿Okay? Y fíjense ustedes que logro obtener, y en este caso la información que obtengo es verdaderamente 3D. A diferencia del microscopio electrónico de barrido, donde todo aparece en foco, aquí la imagen representa distintos planos de la muestra. ¿Okay? Si efectivamente la información es 3D. Da una muestra de Jacqueline.
¿Ok? Simplemente para ilustrar que la imagen de fase, que es la que está allá arriba, da información de los distintos materiales. Hay un contraste que observo ahí entre zona oscura y zona más clara, es que justamente tengo componentes sobre la muestra que tienen propiedades mecánicas distintas. ¿Okay? Un poco ilustrando lo que ya les expliqué. Este es un detalle. Puedo tener entonces también perfiles 3D de la información. Puedo tener, teniendo una punta conductora y entrando en el modo contacto, puedo obtener una imagen de conductividad, de resistividad, de capacidad, dependiendo de lo que quiera medir, donde me indique qué zonas son más conductoras que otras. Eso se utiliza para la evaluación, por ejemplo, de semiconductores, ¿okay? Donde hay mayor acumulación de carga con respecto a otras. En este caso, un poco ya entrando a uno de los trabajos, justamente lo que se tiene es una diferencia de potencial, se hace circular una corriente, se mide la topografía y se correlaciona la topografía con la corriente media. Este es un artículo donde lo que vinieron a la charla de Luis Peña, que es más o menos de la misma línea que venimos trabajando, tiene que ver con las estructuras de materiales potencialmente como aplicaciones potenciales en el área de electrónica y cómo distintas modalidades de contactos pueden afectar la conductividad. ¿Okay? Estos son, en la primera propuesta, son estructuras fabricadas con un haz de iones, ¿okay? Y luego se mide la conductividad, que sería aparte de allá, como la conductividad para distintas estructuras. ¿Okay? Un poco el método de fabricación. Voy a pasar rápido para tratar de detallarlo. Este otro trabajo donde más o menos la misma idea, donde hay un crecimiento epitaxial de películas sobre un sustrato de STO, ¿okay? Y se evalúa también la conductividad de distintos contactos con morfología diferente. ¿Okay? Aquí, en lugar de hacer la estructura, hacerla con unas de iones, lo que se ha hecho es hacer una suerte de stencil. Primero se hace el stencil y después se hace una evaporación de oro para hacer los montajes. Fíjense ustedes, aquí tenemos una matriz, hay distintos puntos con distintos diámetros de contacto, hasta en este caso para 200 nanómetros, y se evalúa entonces la conductividad para cada uno de estos elementos. La conductividad que tienen estos elementos, siendo el STO un aislante, es de tipo túnel. Justamente se reproduce más o menos lo que uno esperaría en el caso de un material conductor o semiconductor, una barrera muy delgada aislante, y luego tener tunelaje a través del material dependiendo del espesor de la capa. Otra de las posibilidades es que yo puedo medir la fuerza magnética. ¿Okay? Yo puedo obtener un perfil de la superficie, retirarme, donde ya no interactúo, ya no estoy en la parte de la curva donde la interacción es repulsiva, o sea, ya no estoy en contacto, y me retiro lo suficiente para que solamente sobreviva la componente magnética de interacción, o mayoritariamente la componente magnética. ¿Okay? Aquí tenemos un ejemplo. Esto es un disco duro. Lo que estoy midiendo es el campo, podríamos llamarlo parásito que hay, el campo magnético parásito que hay sobre la superficie. Tengo la punta oscilando y el cambio en la fase de la oscilación va a depender de la interacción de la punta que está magnetizada con el material o la cercanía al material y el campo magnético que tiene. Aquí tenemos en la figura de este lado la topografía. La topografía es una topografía plana, o sea, es un disco duro, está hecho bastante plano, hay muy poca información,
Sin embargo, la información que tenemos acá es una imagen magnética. Y cada uno de estos pequeños rectangulitos es un dominio magnético donde justamente se almacena información. ¿Okay? Esto uno puede empezar en un momento en hablar de tratar de reducir los dominios magnéticos a ciertas dimensiones y tener justamente una punta de este estilo leyendo. Porque mi capacidad de poder diferenciar entre un dominio y otro está relacionado a la capacidad de que haya un 0 o un 1 almacenado ahí y que eso pueda ser traducido a información. Esto hicimos acá. Esto es una muestra de hidroxila, estoy poniendo la muestra del estudio. Okay. Una muestra topográfica, en este caso es unos hilos. Aquí tenemos una imagen topográfica y ya seguramente lo voy a presentar en su tesis doctoral. Dice ustedes que la topografía, de acuerdo a la escala, indica la ubicación de un elemento de alta topografía y una serie de hilos. ¿Okay? Y fíjense ustedes que la información magnética solamente está relacionada con algunos de los hilos, ni siquiera todos exhiben un comportamiento magnético. Y justamente aquí es interesante porque aquella cosa que tiene la mayor altura no tiene propiedades magnéticas. Lo que hemos hecho ahí es, tú barres, primero mides cuál es la topografía, luego te retiras y reproduces exactamente la misma topografía que viste abajo. Es decir, que se mantiene constante la distancia a la cual estás haciendo ahora el barrido. Entonces cualquier interacción que altere la posición del brazo a esa altura no tiene que ver con la topografía, sino que tiene que ver con algún otro tipo de interacción, en este caso particular, una interacción magnética. ¿Usted tiene? Bueno, porque llegar tarde. Este es un trabajo donde empezamos a entrar en otras cosas, otros sistemas, ¿no? Este es un trabajo que iniciamos con un grupo de Estados Unidos, en el cual falleció el profesor Fernando González nos contactó, el profesor Vladimir Mujica, que tiene que ver con la elaboración de unas partículas poliméricas en su interior tienen un fármaco, ¿okay? En este caso temozolomida, es un farmacéutico utilizado para el tratamiento de gliomas malignos, que su cubierta en el polímero tiene inmerso una cantidad de nanopartículas magnéticas, de óxido magnético, y tenemos también otros elementos que me permiten hacer fluorescencia para ubicación, y este conjunto tiene unas dimensiones del orden de, aquí tenemos la imagen de transmisión del grado de una de las partículas, y allá tenemos la imagen de multiplicabilidad de fuerza atómica de algún de estos pequeños sistemas, ¿no? La idea aquí es que, a diferencia de otros sistemas donde uno tiene un núcleo magnético y trata de ubicar en su exterior los componentes que quiere trasladar a un sitio, por ejemplo, la idea aquí sería trasladar magnéticamente estas pequeñas esferitas que contienen el fármaco a donde está el tumor, y luego buscar un mecanismo que se abra y que aplique el fármaco directamente donde está. ¿Okay? Entonces se hizo una evaluación, una caracterización estructural y una caracterización estructural con distintas técnicas, y una caracterización magnética. En este caso, los que vinieron al seminario del profesor Pierre hizo una explicación bastante clara de lo que es superparamagnetismo y cómo, mediante la técnica Mo-Bauer, bajando la temperatura, uno puede detectar el carácter superparamagnético de las partículas. Aquí tenemos el espectro Mo-Bauer, y a medida que vamos disminuyendo la temperatura, se exhibe claramente el paso de un comportamiento no magnético a un comportamiento magnético. ¿Okay?
¿okay? El sistema magnético a baja temperatura. Entonces, esto es uno de los proyectos relacionados con el área, que bueno, aplica distintas técnicas, pero que está enmarcado dentro de la línea de nanotecnología que estamos desarrollando. Otro, junto con el profesor Pedro Rodríguez y la profesora Dager de Biología y alguna gente de Simón Bolívar y buena parte del grupo de microscopía láser de la Escuela de Química, con la cual también trabajo, y donde está instalado el equipo justamente en el laboratorio de microscopía láser. Aquí tenemos un sistema donde las nanopartículas de oro se le ha hecho se funcionalizan con polietilenglicol, luego se le ha añadido un anticuerpo sensible a la presencia de una proteína EP63 y se ha evaluado los cambios de las propiedades ópticas de este sistema con la concentración de justamente la proteína que hace unión antígeno-anticuerpo con este antígeno sensible a la EP63. ¿Okay? Esto está basado en la capacidad de cambio de las propiedades ópticas con el tamaño, ¿okay? Y que está relacionado con lo que se llama el plasmón superficial. ¿Okay? Las partículas, esto es una cosa que se conoce desde hace mucho tiempo, desde el punto de vista práctico, los pigmentos para la pintura en la Edad Media se podía obtener con el mismo material, obtener distintos colores dependiendo del grado de molienda también, o sea, el grado del tamaño de partícula, y esto está asociado a la existencia de una suerte de oscilación de carga en las pequeñas partículas producto de la interacción con un campo eléctrico externo. Entonces, fíjense ustedes, el campo eléctrico externo está asociado a una onda electromagnética y como los distintos tamaños de partículas dan distintos colores. Y estos colores están relacionados con las distintas longitudes de onda que absorbe el material. Aquí hay dos efectos. Puede haber un efecto de desplazamiento de la longitud de onda, de desplazamiento de la curva de absorción, lo cual se detecta en la longitud de onda, o puede haber una disminución de la absorción, que también es otro mecanismo de detección. El sistema, en principio, conceptualmente muy simple, pero una fuente monocromática, nuestra muestra y un detector que permita detectar las variaciones en la intensidad lumínica. Y vemos aquí justamente cómo la introducción de distintas concentraciones de la proteína causa una disminución sustancial en la absorción. En realidad no se clasifica la absorción, sino lo que se llama la extinción, que es una mezcla entre la absorción y la dispersión. ¿Okay? Siempre hay un elemento de dispersión que no logramos aislar. ¿Esto con qué fin? Esta proteína, la EP63, 93% de la membrana celular de la leishmania tiene esta proteína. ¿Okay? O sea que es un marcador importante para este tipo de sistema, y la idea es tratar de utilizar nanopartículas para detectar la presencia o no del parásito de Leishmania en una muestra de sangre. Ese es el objetivo general. Por supuesto, esto va. Se cogió, está marcado este proyecto en el cual se adquirió el equipo que tiene que ver con la detección, sistemas para detección de enfermedades tropicales. ¿Okay? Esto ya. Otro estudio, más o menos en el mismo tipo de tónica, aunque un sistema completamente distinto. De nuevo, las partículas aquí, tanto las partículas en el caso anterior como se obtienen por un proceso de reacción láser. ¿Okay? Un láser
pulsado de alta intensidad, se hace incidir sobre una muestra material. Esta muestra está inmersa, en este caso, en una solución, dependiendo del tipo de sistema que vayamos a estudiar. En este caso se hace en tolueno, se obtienen en este caso nanopartículas de hierro, y luego estas nanopartículas de hierro son mezcladas con asfaltenos. Los asfaltenos son un componente del crudo, lo llaman el colesterol del petróleo, porque prácticamente se pega a las paredes de las tuberías, y es un problema tecnológico importante, un problema de producción importante, porque se va reduciendo la luz de las tuberías a medida que se va acumulando este componente. Entonces están buscando mecanismos que permitan cambiar las características de este asfalteno para tratar de que pueda ser extraído de la tubería, o que no se pegue, o cómo lidiar con este problema práctico. Entonces aquí se hacen nanopartículas de hierro y se busca caracterizar qué sucede con la interacción de estas nanopartículas con el asfalteno. Y aquí voy a hablar un poco rápidamente de lo que es la curva de fuerza. Nosotros vimos la curva estilo Lennard-Jones, Esta curva se puede obtener algo, no exactamente la curva, pero algo relacionado con la curva, que es la curva entre la posición Z, no de la punta, sino del mecanismo que mueve todo el sistema, y la muestra. Y se obtienen este tipo de curva. Fíjense ustedes, cuando se acerca a la punta, se experimenta una fuerza de repulsión. A medida que yo me acerco, la punta se va alejando porque siente la repulsión del material, y cuando me vengo de regreso, yo obtengo que la punta ahora se deforma, llega a su posición normal, pero sigo alejándome, tengo la distancia, y veo que la punta se pega. Imagínense ustedes metiendo un tenedor en arena. Yo lo introduzco, pero cuando vengo de regreso hay una fuerza adicional que no estaba. La curva no se devuelve exactamente por el mismo sitio, sino que se pega más de lo que originalmente estaba, y luego hay una suerte de desprendimiento. Esta área que está acá justamente está relacionada con las propiedades elásticas de ese material. Entonces yo puedo obtener para distintas muestras, aquí tengo el perfil de esta partícula que está acá, y obtengo la curva de acercamiento, la verde, y de retracción, que sería la punta azul. Y el área que está acá tiene que ver con las propiedades elásticas justamente de ese acercamiento y luego de ese alejamiento de la punta. Aquí tenemos, en el caso anterior, veíamos la curva para una de las nanopartículas de hierro. Esta es la curva para una zona donde hay asfaltenos, y acá tengo el graficado de abajo hacia arriba, y en aquel sentido de flow, nanopartículas de hierro con 10 ppm de asfalteno, 8, 6, 4 y 2. Y luego la nanopartícula sola, y finalmente el asfalteno solo. Fíjense ustedes la diferencia que hay, y lo que estoy midiendo la interacción de la punta con los distintos componentes. El modelo que estamos planteando acá, todavía está en estudio, es que el asfalteno tiene zonas polares. Si está solo, entonces le exhibe una parte de su estructura con una propiedad polar, y hay una interacción muy fuerte entre la punta y el asfalteno. En el momento en que yo voy introduciendo nanopartículas, la nanopartícula, el asfalteno tiende a orientarse con respecto a la nanopartícula y exhibe el lado opuesto que normalmente exhibe para la interacción. Y entonces hay un cambio sustancial en la fuerza de interacción entre la punta y el asfalteno. Eso todavía está en procesamiento, pero esto ha sido todo normalizado para las mismas condiciones, y se observa el comportamiento
verdaderamente un cambio dramático entre las propiedades de interacción. El asparteno tiende a agregarse y justamente esa posibilidad de interacción asparteno-asparteno la que hace que se logren esas masas de estilo colesterol que se ¿no? O sea, si nosotros lográsemos cambiar con la introducción de un material esas propiedades de interacción, pudiésemos lograr un mecanismo que no implique que se aglomere, que evite justamente la formación del petróleo. Ok, este mismo tipo de sistema o que mide la fuerza se ha llevado o se está buscando que lleve a la posibilidad de caracterizar a nivel atómico los átomos que están presentes en una muestra. Si yo grafico las distintas curvas de interacción, yo puedo caracterizar de acuerdo a esa curva dónde están cierto tipo de átomos. Es decir, que puedo pasar de una microscopía que solamente habla de la topografía a empezar a hablar de una microscopía de fuerza atómica analítica. Y en eso me equipara un poco en algún aspecto con respecto a la de Barrido, que tiene información química si uno hace lo que llamamos LX o WX para obtener información química. Otra cosa que hacia donde estamos pensando incursionar es la posibilidad de funcionalizar la punta, y ya la interacción no va a ser de la punta con la muestra, sino de la molécula que nosotros logremos anclar a la punta con la muestra. Esto ya se usa para ubicar ciertas zonas en ADN, para hacer biomarcaje. Esta es una de las áreas donde quisiéramos empezar a trabajar también, con la idea de mapear distintas zonas, distintas interacciones dentro de moléculas con funciones biológicas. Bueno, ya ahora terminar simplemente otra de las posibilidades es justamente nanofabricación, utilizando la punta como una suerte de pluma donde mojo en una tinta y luego voy moviendo y dejo esto es un ejemplo de la literatura donde han escrito parte del discurso de Feynman con respecto a la nanotecnología, utilizando, fíjense ustedes el espesor de esta letra, que es de los índices de 15 nanómetros. Todo el discurso, por supuesto, cabe en. Entonces, algunos comentarios finales. Bueno, la nanotecnología supone una revolución tecnológica a mediano y a largo plazo. Por supuesto, requiere entonces una visión de que esto es así y por ende unas inversiones importantes en el área, entender cuál es que hacia allá va mucho de los desarrollos. Es necesaria la caracterización y manipulación, es necesaria la formación de profesionales en carreras científicas que aborden los retos de esta área, y no solamente en el área de la tecnología, sino en toda la ciencia o tecnología convergente. O sea, que hay que empezar si no se quiere adelantar a lo que significa, por ejemplo, el dejar de poder vender petróleo, que puede ser una realidad a tan largo plazo, y ya lo estamos empezando a experimentar. Uno tiene que tener la visión de que vamos a hacer cuando no tengamos, por ejemplo, como fuente de ingreso, el ingreso petrolero, que es una de las áreas de posible desarrollo, que justamente pensar en hacer un desarrollo nacional en nanotecnología, desarrollo que ya están haciendo o empezando a explorar países como Costa Rica, El Salvador, Nicaragua, por nombrar algunos locales latinoamericanos, y no pensar en Japón, China, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, etc. Y bueno, finalmente que las microscopías de proximidad, en términos generales, son una herramienta que va resultando ser indispensable, y su potencial aún está en los primeros pasos para el desarrollo de la tecnología. Ok.
¿Preguntas? Mira, te voy a hacer una pregunta, perdona. No. Yo no soy el físico, pero es que me tengo tiempo de todo clase de católica. Varios comentarios. Y sobre todo, relativo al último tema que hablaste, claro, como ingeniero me interesa más la parte, digamos, relacionada con el desarrollo tecnológico, ¿no? Entonces, como tú decías, en el futuro, el petróleo no va a seguir comprando, no te va a desaparecer, sino que no lo van a seguir comprando. Eso no es probable. Y tenemos que hacer otras cosas. Yo vengo hablando con José Antonio, Luis Álvarez, de la necesidad que tenemos en la facultad, en toda la facultad, de abordar, por ejemplo, los temas de las nuevas energías alternativas, de la solar, eólica, etc. En energía solar, los desarrollos que están ahora más avanzados en cuanto a los paneles fotovoltaicos, es el tratar de desarrollarlos a través de componentes nanotecnológicos. Claro, uno se imagina eso y dice, bueno, pero Venezuela, ¿cómo se va a poner Venezuela a fabricar paneles fotovoltaicos o paneles nanotecnológicos? ¿No? Bueno, tenemos que por lo menos estudiar las posibilidades y si vamos a desarrollar todas estas capacidades, empezar a experimentar a ver qué significaría, cómo se puede hacer y pensar, como bien dice, hacia el futuro. Esta es una área importante, las revoluciones tecnológicas significa que no se monte muy bien en la curva esa que está señalando al principio, pero todos están quedando igualito que nosotros, más o menos, ¿no? De manera que veamos si hay un futuro de mercado, un futuro de interés de que podamos hacer cosas que otros países necesiten y que podamos proveer nosotros. Ese primer área me gustaría que hoy por comenzar. Segundo, que tú mencionabas que hay una red de nanotecnología nacional. Yo también lo he visto por internet. Y además he visto también la red de nanotecnología a nivel de Iberoamérica. Un día me interesó el tema para explorar qué relación había entre nanotecnología y energías renovables y descubrí la red de Iberoamérica e inclusive conseguí un libro digital larguísimo que bajé, aunque por supuesto ni siquiera lo había abierto, ¿no? Pero que se lo pongo a disposición de ustedes. Entonces esa relación hoy día de trabajar en investigación tiene que ser investigación participativa en red. Entonces, ¿de qué manera se manejan ustedes por la red? ¿Quiénes otros de dentro de la facultad o de otras universidades del país están trabajando en esto? ¿Y qué es lo que realmente podemos lograr en este campo nosotros en la visión que tenemos? Sí, bueno, aquí con respecto primero al primer tema en términos de la energía, yo creo que hay un aspecto fundamental. Si nosotros dejamos de vender petróleo, pero independientemente que lo tengamos la capacidad de venderlo, sigue siendo una empresa el tener. ¿Okay? Y una de las cosas donde nosotros tendríamos que empezar a incursionar es la posibilidad de convertir, si la tecnología de silicio tiende a pasar a la tecnología del carbono, que es la tendencia no solamente con nanotubos de carbono, sino con los fluorenos, con el grafeno. Eso, exacto. No sé si lo dije al revés. Okay, que la del silicio va a ser reemplazada por la del carbono. Entonces, el tener grandes fuentes de carbono ya, es una ventaja también operativa. Entonces, una de las áreas donde nosotros tendríamos que empezar a ver es cómo hacer rendir, digamos, nuestro potencial en términos de carbono para ver si eso es un área de potencial desarrollo con respecto a la parte tecnológica electrónica, que es la que sería demandada igual por los grandes países de productores de componentes electrónicos. Y efectivamente la parte de energía, bueno, nosotros tenemos, no solamente por la situación geográfica, sino las posibilidades reales de incluso algunas materias primas tecnológicamente fundamentales, como tierras raras, ese tipo de cosas, que nosotros pudiésemos incursionar en la parte con todos los mecanismos de energía solar, eólica, incluso mareas, o sea, todo lo que tiene que ver con energía es fundamental. Sin embargo, eso ha dejado de ser punto de atención y nos hemos concentrado de nuevo en la parte petrolera. En la parte petrolera y de venta como materia prima. Ahí se ha descuidado un poco el desarrollo que pudiera haber sido potenciado en esta época de en términos de la red ha hecho un esfuerzo, yo decía, sigue siendo dispersa, sigue siendo una iniciativa un poco dispersa,
Y sobre todo que estas iniciativas requieren de una política con P mayúscula de inversión verdaderamente importante, o sea, una decisión de Estado. Y hacer una decisión de Estado implica una inversión acorde con ese tipo de decisión. Entonces tendría que tener desarrollo en las universidades, no solamente promoviendo la parte de formación, sino los laboratorios equipando, no solamente las universidades, el BIBI, la compañía, todo el mundo tendría que estar en una dinámica distinta que permitiese que esto se desarrollase de una manera importante. En términos latinoamericanos hay muchos esfuerzos, sí, efectivamente, igual siguen siendo, salvo por supuesto países como Brasil, que destina cantidades al desarrollo de esta área. El resto de los países latinoamericanos están todavía en el proceso de consolidar su base tecnológica en relación a la tecnología y a los productos nanotecnológicos. Pero yo creo que todavía sigue siendo una iniciativa tímida. Se requiere una iniciativa con los pantalones puestos, con una inversión seria y con un objetivo claro de desplazar, porque eso sería el punto clave, pensar en tener una visión basada en una misión que es que justamente o la no venta de materia prima o la sustitución de la materia prima o adecuación de la materia prima petróleo por otra tecnología nos va a ubicar económicamente en una situación desfavorable, yo diría a mediano plazo, pero cuidado si no antes. ¿Alguna otra pregunta? Bueno. Yo quiero. A mí siempre me ha intrigado lo de las nanopartículas usadas en medicina, ¿no? A propósito de que Miguel siempre manda artículos donde las nanopartículas están, o sea que eso es lo que se está haciendo. Entonces, en el caso de tu libro, porque le pusiste aquí lo del petróleo, ¿no? Esto que se pone en las tuberías. O sea, a mí siempre me intriga ¿cómo haces tú para controlar la interacción de estas partículas que tú quieres que hagan cierto trabajo? O sea, yo siempre la veo como que es un pendiente. O sea, tú puedes manipular eso siempre para que hagan cierto trabajo que tú quieres. Pero ¿cómo, o sea, yo no entiendo cómo haces para controlar que esas partículas no hagan otras cosas? O sea, digamos, los efectos secundarios, por ejemplo, en el caso de radiación, tú puedes más o menos, bueno, controlarlo, saber si vas a radiar tanto con los tejidos que están alrededor, esas cosas. Pero en el caso de las nanopartículas, digamos que tú dices, bueno, las metes ahí por el corriente sanguíneo, o en el caso de ustedes al petróleo, ¿no? O no sé cómo es la... Ok, sí, no, bueno, eso es un tema, como toda tecnología nueva, eso plantea retos en todas las... ¿no? Plantea un reto en el ámbito legal, ¿verdad? Porque tú tienes que habilitar ahora toda una legislación que entienda, por ejemplo, los efectos secundarios o potencialmente dañinos de un sistema que no es un sistema convencional macroscópico, o sea que tiene una legislación que algo que hacer ahí. Ya eso, ahí por ejemplo hay un manual del MIT con respecto a cómo disponer de los materiales que sufren, porque uno parte de la idea de que como es poquito o como que es pequeño, el efecto no es menor. Sin embargo, eso no necesariamente es así. Representa un reto legal, representa un reto ético, porque justamente al tú desconocer los efectos potenciales de estas pequeñas partículas en otros ámbitos, por ejemplo, hay partículas que se inyectan a los pozos para tratar de mejorar los pozos o tener registro de la migración primaria de crudo en ciertas rocas, primaria no, secundaria, o sea, hay distintos mecanismos, como es el proceso de extracción del crudo. Ahora, esas partículas que se inyectan ahí, con el lago, pueden terminar en otro sitio donde tú no aspirabas a que hacen allá. Entonces tú
Bueno, eso plantea un problema, efectivamente. Eso es un área de estudio, solamente es ver qué significa la presencia de esa partícula. En el caso de la parte biológica, por supuesto, el cuerpo tiene mecanismos biológicos para evitar el paso de ciertas cosas, pero tú no sabes, tú estás muchas veces tratando de evitar que los mecanismos de defensa del sistema, por ejemplo, si la partícula es del orden superior a los 200, 300 nanómetros, se lleva al vaso y de alguna manera es filtrada en el vaso. Si tiene unas dimensiones más o menos del mismo orden, hay fagocitosis y entonces la partícula de alguna manera es atacada por el sistema inmunológico. O sea, pero a veces tú justamente buscas violentar los sistemas de defensa para tratar de cumplir un objetivo. Ahora, eso plantea un problema que tiene que ser estudiado. O sea, no es un problema fácil, no es un problema difícil de respuesta inmediata. Tienes que caracterizar bien cuáles son los efectos. Incluso, por ejemplo, hay un estudio de una investigadora Libby que colabora también con nosotros, que ya se aspiraba a hacer un sistema de nanopartículas que tuviese una cierta funcionalización, y la presencia de la nanopartícula sin el mecanismo de funcionalizador ya tenía un efecto sobre el sistema biológico que iba a tener. ¿Okay? O sea, tenía una inhibición en el crecimiento tumoral que ella estaba teniendo. Entonces, ni siquiera es que yo estoy añadiendo un elemento adicional, sino que una partícula de oro de dimensiones nanométricas puede tener un comportamiento, un efecto en un sistema biológico que tú hasta ese momento no tenías conciencia de eso, y simplemente lo estaban haciendo como un sistema de control. Yo introduzco la partícula sola, introduzco la partícula con el recubrimiento que yo aspiraba, se aclara lo que yo quería, y introduzco la partícula con todo el sistema completo. Solamente con el sistema de control ya un efecto registrable en el sistema de crecimiento celular. Entonces eso te llama la atención porque no es que el oro en pequeñas cantidades de todo inocuo. Pregunta, ¿tú sabes de aplicaciones de tecnología acá en Venezuela? Si hay investigaciones que se hayan hecho con ese propósito. No. Aquí. Sí, una de las cosas que hay un review que hicieron en la biblioteca, si quieres, es interesante. Si quieren lo revisan, revisan un boletín de vigilancia tecnológica en el área de nanociencia y nanotecnología, que está en nuestro portal, está ahí colocado. Creo que el libro que usted dice, yo tengo el vínculo aquí, porque el boletín tiene todas las interacciones, las noticias, todas las redes, cómo entrar, tiene a los expertos de acá. Yo hice una revisión bibliográfica a nivel nacional para ver y mirar lo que están haciendo afuera, para ver si lo que nosotros estamos haciendo pues va alineado a eso. Y sí estamos bien. O sea que tenemos que seguir adelante. Entonces, bueno, cuando quieran entran al portal de la biblioteca y ahí dice boletín de vigilancia tecnológica. Iván de la Vega también hizo un levantamiento. Perspectiva. Sí, yo lo reseño en el boletín. Bueno, gracias, chao. ¿Alguna otra pregunta? ¿Por qué la nanociencia toma tanto tiempo? ¿Cómo que toma tanto tiempo? Depende. Depende, no. Que se diga, Esta parte le editamos. El seminario. Ah,